Estoy muy contento. He conocido gente muy linda, muy especial en Argentina, que creo que no los voy a olvidar. Amén. Creo que Dios los ha escrito, ¿verdad?, en mi corazón, y estoy agradecido con Dios por conocer gente tan especial, tan llena de Dios. Me gozo con los hijos del apóstol Juan Andrés Buzo, que me han contado experiencias, testimonios, vivencias que me han aumentado la fe, que me han aumentado el hambre por la presencia de Dios. Amén. Y recuerda que aunque la gente te diga no va a pasar, tú siempre manda a tu siervo y dile: una nube vas a tener que ver, porque yo sé que va a llover. Y te dicen: no se ve ni una sola nube. Tú vuélvelo a mandar y dile: ve otra vez. Sí, ve otra vez. Y si regresa y te dice: lo siento, no se ve nada, es un día muy soleado, usted vuélvalo a mandar y dígale: ve otra vez, porque aquí va a llover. Amén. Y así seamos persistentes y hombres de fe, ¿sí? Y cuando nos digan: bueno, ya se alcanzó a ver una pequeña nube como el palmo de una mano, que con eso a usted le baste para decir: Dios lo hará. Viene una gran tormenta. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice la palabra de Dios: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El anhelo de Dios es formar a Cristo en nosotros. El anhelo de nuestro corazón es que Cristo se forme en nosotros, que Cristo se vea en nuestras vidas. El anhelo de Dios es pulirnos tantas veces sea necesario hasta que su imagen se refleje en nosotros. Y cuando Dios pule, duele. Cuando Dios pule, va a estar quitando todos los picos. Va a haber material de nosotros que va a estar cayendo como polvo, pero va a ser necesario, porque a veces nosotros mostramos a un Cristo distorsionado, y el apóstol Pablo habla de otro Jesús, de otro evangelio, de otro espíritu. La Biblia nos dice que aún Satanás se viste como ángel de luz. La Biblia dice que hay lobos vestidos de ovejas. Y Dios no quiere que usted y yo nos vistamos, ¿sí?, o nos disfracemos de algo. Dios quiere formar la imagen del Cordero en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que la gente te vea, me vea, y puedan ver al Cordero de Dios en tu vida, al Cordero de Dios en tu vida. Porque tú y yo somos embajadores, y tú y yo tenemos que manifestarlo a Él. Y Cristo tiene un carácter de santidad. Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es paciente, Él es amor, Él es Dios de paz. Y todo lo que Él es, quiere establecerlo en nuestras vidas. Quiere pulirnos para que se vea su paz, para que se vea su amor, para que se vea su gloria en nosotros. Si algo carece el día de hoy la Iglesia Universal, es de carácter de Cristo. Si algo carece el día de hoy la iglesia en todas las naciones, es de carácter. Es de carácter. No hay carácter. Son muy pocos los hombres que tienen el carácter del Cordero formándose en sus vidas. Son muy pocos los que profesan el amor y viven en ese amor. Son muy pocos los que profesan la paz y viven en esa paz. Y vivimos a veces en apariencias, pero Dios no quiere que vivamos en apariencias. Dios quiere formar al Cordero en nosotros. Y para que el Cordero se forme en nosotros es necesario
que haya padres que sufran dolores de parto, que haya un pueblo, aunque pequeño, pero que esté clamando, que esté gimiendo por una iglesia, por una persona, por una familia, y que esté clamando y que esté clamando, y que su oración sea: clamaré hasta que vea al Cordero de Dios formándose en tu vida. Clamaré hasta que el odio sea desarraigado de tu corazón. Clamaré de madrugada hasta que yo vea el amor de Dios en ti, hasta que vea la paz de Dios en ti, hasta que vea que el Señor está en ti. No solamente como un adorno, sino como alguien que reina y gobierna en tu vida, en mi vida. Porque Cristo puede estar en nosotros, pero a veces parece un adorno que nos hace ver bien, un adorno que nos hace ver bien delante de las familias, delante de las personas. Pero Cristo no quiere ser un adorno en tu vida y en mi vida. Cristo quiere ser Señor de nuestras vidas. Cristo quiere sentarse en el trono de nuestro corazón. Cristo quiere sentarse en el trono de nuestra voluntad, porque Él ya nos compró con precio de sangre, y nuestros derechos ya no existen, porque fuimos comprados. Somos de Él, por Él y para Él. Somos de Él, por Él y para Él. Y necesitamos orar nosotros mismos, unirnos a la oración de aquellos que anhelan ver el carácter de Cristo formándose en nosotros. Necesitamos también personalmente tener una oración, y que nuestra oración sea: hasta que Cristo se forme en mi vida. Y ser como aquel Jacob que tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, tuvo una lucha y estaba ahí sin soltarlo, diciéndole: no te voy a soltar hasta que me bendigas, no te voy a soltar hasta que me cambies el nombre, no te voy a soltar hasta que afectes mi caminar, no te voy a soltar hasta que mi vida sea transformada. Y le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Pero para que le cambiaran el nombre, primeramente él tuvo que confesar su nombre, porque le preguntaron: dime cómo te llamas. Y muchos de nosotros no queremos confesar nuestros pecados, no queremos confesar lo que somos, sino que nos queremos disfrazar de lo que no somos. Pero el que confiesa su pecado, dice la palabra, alcanzará misericordia, será prosperado. Pero el que no lo confiesa no será prosperado. Tenemos que confesar nuestro nombre. Y cuando confieses tu nombre, Dios no te va a señalar, Dios no te va a juzgar, Dios no te va a sacar, no te va a correr, sino que Dios te va a decir: entonces de hoy en adelante tú te llamarás Israel. Tú serás un príncipe de Dios, un príncipe de mi pueblo. Y hay quienes también dicen que Israel viene, ¿sí?, de Ishi. Ishi significa esposo, esposa. Israel también significa esposa de Dios. Pero diga conmigo: tengo que confesar mi nombre. Si yo algo anhelo, es que Cristo se forme en mi vida. Pero para que Cristo se forme en mi vida, necesito de un pastor, necesito de un líder, necesito de alguien que me diga: imítame a mí como yo soy imitador de Cristo. Que alguien ya haya pasado por esos procesos y que clame por mí y que me bendiga a mí. Pero también yo tengo que poner de mi parte. Y tengo que tener un encuentro con Dios en Peniel y ver a Dios cara a cara. Porque a veces nuestras vidas no cambian. ¿Sabes por qué? Porque realmente no hemos visto a Dios. No nos hemos encontrado con Dios, con el Dios verdadero. Y todavía en nuestra mente
El concepto de Dios es una imagen. El concepto de Dios es alguien clavado en una cruz de yeso. El concepto de Dios a veces es todavía como que un mito, una leyenda. Y aquí dice un eslogan que usan aquí y que está escrito en el camión: trayendo la realidad de Dios, o llevando la realidad de Dios. ¿A dónde? A las familias. Y muchos pensamos todavía que Cristo es un Diosito así chiquito, un Diosito con el cual nosotros podemos hacer lo que nosotros deseemos. Pero Él no es un Diosito. Él es un Dios santo, santo, santo. Un Dios terrible. Un Dios que espantó al mar. Un Dios que hizo temblar los montes. Un Dios que hizo estremecer la tierra. Un Dios que echó a Faraón y a sus carros y a sus caballos, los echó a lo más profundo de la mar. Un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él no es un Dios chiquito. Él es el gran yo soy. Él es el todopoderoso. Y bien Él pudo desde un principio en que el hombre pecó no abrir su boca y no comprometerse en una restauración para nosotros. Él bien pudo habernos desechado, pero como nos hablaban, Él sacrificó a un animal. Él hizo un altar, derramó sangre para vestirnos con las vestiduras del Cordero, y abrió su boca y dio una promesa de restauración, una promesa de salvación. Y cuando Dios habla, mis hermanos, su palabra no vuelve vacía. Dios no es como nosotros que decimos una cosa y no la cumplimos. Dios no es como nosotros, como dicen por ahí en México, así como yo digo una cosa, digo otra. Dios le da valor a su palabra, y todo lo que ha salido de su boca lo ha cumplido. Y lo que todavía no se ha cumplido se va a cumplir. Se va a cumplir. Él no es cualquier Dios. Él es el gran yo soy. Él habló y dio una promesa y dijo: una oportunidad te voy a dar, y yo voy a ver en ti formado al Cordero de Dios. Porque las vestiduras que les dio, así como también Jacob se puso pieles, se cubrió de pieles, así también Dios quiere que el Cordero se forme en nosotros. Y por eso dio un gran sacrificio. Y por eso se levantó de en medio de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo. ¿Y sabes cuál es su intercesión? Hasta que mi imagen se vea en ti. Y nos toma como aquellos metales y nos pule y nos pule y nos pule y nos pule, y se ve una vez y se ve distorsionada su imagen, y nos vuelve a pulir, nos vuelve a pulir y nos vuelve a pulir y nos vuelve a tomar. Se la pone enfrente de sus ojos y todavía se ve diferente y nos vuelve a pulir, hasta que en una de esas se va a ver tal cual Él es. Tú y yo debemos de anhelar que la imagen del Cordero se forme en nosotros. Nuestros padres nos van a ayudar en ese proceso, y también nosotros tenemos que reconocer que esa imagen no está del todo formada en nuestras vidas. Porque sabes, la mejor manera de adorar a Dios es que esa imagen se forme en nosotros, que vivamos como Él vivió, que caminemos como Él caminó. ¿Sabes qué es lo que le ha hecho más daño a la iglesia?
no ha sido el satanismo, no ha sido la brujería, no ha sido otra ideología, alguna herejía. Lo que más daño le ha hecho a la iglesia ha salido de la misma iglesia. Y han sido personas que no han querido que Cristo se forme en sus vidas. Personas que no se han dejado tratar, personas que no se han dejado procesar, personas que no se han dejado discipular, personas que no se dejan peinar, que no se dejan vestir, que no se dejan lavar. Esas personas son las que más daño le han hecho a la iglesia, al cristiano. Esas personas son las que más deshonra han llevado a Dios. Esas personas son las que han provocado, y a lo mejor nosotros también en algún momento por nuestra mala actitud hemos provocado que algún vecino no quiera venir a los pies de Cristo. Porque dicen, para ser como tú, mejor sigo en mi religión. Pero si hay alguien que quiera que se le cambie el nombre, si hay alguien que quiera ser pulido, procesado, si hay alguien que quiera clamar, que quiera gemir, interceder y decir: forma tu imagen en mi vida, y no me levanto de aquí, y no voy a dejar de orar, y no voy a dejar de clamar hasta que tu imagen se vea en mi vida, hasta que mi esposa me diga un día: te ves diferente, hasta que mis hijos me digan un día: papá, te ves diferente, hablas diferente, hasta que un día mis vecinos me digan: Señor, ya no escuchamos tantos gritos en su casa, ¿qué está pasando? Hasta que mi pastor, hasta que mi padre, mis líderes me digan algún día: estoy viendo fruto en ti. Sigue así, hijo, estás dando fruto. Ahorita ya va a ser en el 30, pero quiero decirte que hay otra medida, hay 60. Ve por más, te animo, y yo me sumo contigo hasta que Cristo sea formado en tu vida. Hasta que Cristo se forme en tu vida. Aleluya. No nos podemos permitir ser una iglesia sin carácter de Cristo. No nos podemos permitir ser apóstoles sin buen testimonio. No nos podemos permitir ser ovejas sin buen testimonio. El candelero tenía una caña central, como dice Isaías capítulo 11, Espíritu de Jehová. Pero de un lado tenía 3 ramas, y 3 ramas tienen que ver con cosas más teóricas. Y será conocimiento, y será sobre él consejo, y será sobre él, y nos da 6, poder, y nos dice, y será, vamos a él para decírtelas bien todas porque se me fueron en este momento. Versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Número 1, espíritu de sabiduría. Pero del otro lado nos dice espíritu de inteligencia. Después nos da otra rama y dice espíritu de consejo. Y después de acá nos da espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Sabiduría, consejo, conocimiento. Diga conmigo: teórico, teoría. Sabiduría, consejo, conocimiento. Que Salomón fue un hombre muy sabio, pero le faltó, diga conmigo, inteligencia. Hay gente, yo conozco personas súper sabias, súper entendidas, son muy buenos para la escuela, para cualquier cosa, pero se empiezan a confiar, dicen: no voy a estudiar, al cabo ya me lo sé. Voy a faltar a la clase, al cabo lo que van a enseñar yo ya me lo sé. Y se creen muy sabias, y sí tienen una sabiduría, pero les empieza a faltar inteligencia. No son inteligentes. Sin embargo, hay personas que a lo mejor no pueden ser muy sabias, pero son inteligentes. Sabiduría en sus raíces originales
tiene que ver con algo más teórico, con algo más de cabeza, de hablar. Pero inteligencia en su raíz tiene que ver con algo más práctico, con algo que hacemos, no tan solo que decimos o sabemos. Porque podemos saber y decir y podemos hablar grandes cosas, pero a final de cuentas podemos hacer lo que bien nos parece. Después dice espíritu de consejo. A veces damos muy buenos consejos. ¿Cuántos dan buenos consejos aquí? Yo doy muy buenos consejos. Y gloria a Dios, porque se necesitan consejeros en la iglesia. Pero mi hermano, del otro lado dice poder. A veces la gente viene y le damos un excelente consejo. No hay vuelta de hoja. Ese consejo es el exacto para esa persona. Pero hace falta poder. Hace falta decirle: si vienes cautivo, hoy Dios te va a libertar. Hace falta decirle: si hoy vienes enfermo, hoy Dios te va a sanar. Porque Jesucristo es sabiduría de Dios para los griegos, pero también Él es poder de Dios. Amén. Y después dice del otro lado espíritu de conocimiento, pero de este lado nos dice temor de Jehová. ¿Cuántos sabemos que tenemos que perdonar? ¿Cuántos conocemos que tenemos que diezmar? Lo conocemos, pero ¿cuántos lo hacemos? Muchos no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos temor de Jehová. Lo conozco, tengo el conocimiento, pero no tengo el temor de Jehová. Y usted y yo no podemos ser un candelero solamente con las 3 ramas de la derecha. Usted y yo tenemos que ser un candelero con todas las ramas, donde el Espíritu de Dios es la caña principal. Porque si nada más tenemos esto, Cristo no se ha formado del todo en nosotros. O por el otro lado, si nada más tenemos inteligencia, poder, temor de Jehová, vamos a estar incompletos. Tenemos que tener 7 lámparas. Plenitud, diga conmigo, plenitud de carácter. Dile al que tienes a tu lado: hoy Dios te va a encender las lámparas que hacen falta. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque se tiene que ver un carácter del Cordero en nosotros y debemos de clamar. Y si ya se encendió el de temor de Jehová, ahora dile: bueno, Señor, pero también hazme sabio. Y si ya se encendió la lámpara de la sabiduría, ahora dile al Señor: bueno, Señor, pero también dame consejo, porque mucha gente me pregunta de todo y yo quiero tener espíritu de consejo. Y Dios te enciende. Pero tú dices: Señor, pero Señor, les doy el consejo, pero la gente sigue igual. Dame poder, dame autoridad. Enciende también esa lámpara, y Dios la enciende. Y así una por una que está encendiendo para la gloria de su nombre, hasta que el Cordero sea formado en nosotros, hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas. Amén. Y pues seamos esa luz que alumbra a todas partes. Seamos esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. Lo que más daño le ha hecho a la iglesia han sido discípulos mal enseñados, mal formados. Y quiero decirle que ninguna persona que tenga una mal formación puede participar del sacerdocio. Porque la palabra de Dios decía que ninguna persona que estuviese tuerto, estuviese magullado, estuviese cojo o tuviese una deficiencia en su cuerpo tenía parte en el sacerdocio. No podía. Y por lo tanto, si no tenemos un sacerdocio, no podemos ministrar en sacrificios, en alabanzas y en adoración a Dios. No se puede dar una alabanza delante de Dios. Ahora usted dice: ya, no, pues yo ya no la hice, yo estoy cojo.
pero ahora es espiritual. Nadie que tenga o esté cojeando o esté caminando mal en los caminos de Dios, nadie que esté tuerto o que tenga doble visión, podrá dar una verdadera alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que ser restaurados. El carácter del Cordero se tiene que formar en nuestras vidas. Y cuando ese carácter se forme en nosotros, aunque no digas te alabo, oh Dios, nuestras actitudes están dándole gloria, honra y alabanza a Dios. Aunque no digas te amo, oh Dios, el hecho de haber negado tu vida, el hecho de haber tomado una cruz, le estás diciendo te amo, Señor Jesús. Te amo. Diga conmigo: yo no le quiero hacer daño a la iglesia. Yo no quiero ser un ministro loco que ande predicando por todas partes, llevando un falso evangelio, llevando un falso Jesús y llevando un falso espíritu. Yo no quiero ser alguien que vaya a disimular que no está pasando nada en la iglesia. Yo no quiero ser alguien que desvíe del buen camino al que va por buen camino. Les contaba a mis hermanos con los que he convivido que una vez en una iglesia me preguntaron: oiga, apóstol, ¿y usted qué carro tiene? A usted se le ve como que cara de un carro, como un Jetta clásico, se le ve cara como que tiene un carro. Empezaron a mencionar marcas. Íbamos en un carro recién sacadito de la agencia. ¿Y sabe qué era lo que yo tenía por carro en ese momento? Allá le decimos bochos, pero acá creo que le dicen escarabajos, ¿no? Un Volkswagen. Era lo que tenía. Y por un momento, así tan fugaz fue el pensamiento que se me vino a la mente, que me decía: miente, di que tienes un carro algo más mejorcito. Pero sabe una cosa, rápidamente les dije: yo tengo un bocho, yo tengo un escarabajo. Y se quedó, como que se me fue la unción, ¿verdad? Como que nada más les dije bocho y ya no me vieron a lo mejor como el siervo de Dios. Si les hubiera dicho un Camaro, ¿verdad? Si les hubiera dicho un Mercedes-Benz, a lo mejor hasta se hubieran caído al piso y el carro hubiera empezado a hablar en lenguas, aclarando que carro para nosotros es un auto, no es un carro de mulas, ¿verdad? Y así, y a partir de ahí, como que se cortó la relación. Y a mí me entristeció eso. Pero yo le dije al Señor: yo no voy a andar aparentando lo que no tengo ni lo que no soy. Y yo no voy a predicar a una iglesia a predicar a ver qué automóvil tengo. Yo voy a una iglesia a predicar el evangelio del reino. Yo voy a una iglesia a predicar el nombre de Cristo Jesús. Y si no les basta ese evangelio, no tengo otro evangelio, aunque hay otros evangelios. Pero el evangelio que me ha cambiado a mí y a mi familia, el evangelio que ha cambiado a las familias en la iglesia que pastoreamos, Arca del Pacto, ha sido un evangelio de cruz, ha sido un evangelio de negación, ha sido un evangelio donde el hombre tiene que reconocer su pecado y tiene que decir: estoy muerto sin Cristo, estoy muerto sin Cristo, pero si Cristo me perdona, tengo vida eterna en Él. Ese es el evangelio que predicamos y es el evangelio que no vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. Tengas carro o no tengas carro,
Un carro no te da licencia para predicar el evangelio. Hay gente que piensa que porque tiene el automóvil del año, ahora ya tiene licencia para predicar el evangelio. Pero la única licencia que todo ministro debe de tener para predicar el evangelio es haber sido llamado por Dios, es haber sido capacitado, procesado por Dios y haber escuchado el llamado de Dios que le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. No necesitas tener dinero, no necesitas ser un millonario para decir: ahora sí tengo dinero, voy a predicar. No, solamente necesitas haber escuchado la voz de Dios en tu espíritu que te dice: tengo un plan contigo. Solamente necesitas un padre que te diga: es tu tiempo. Y aunque haya gente que te diga: pero usted no tiene el auto, ¿cómo le vamos a creer a usted si usted no tiene el auto del año? Pero debemos de entender que son procesos por los cuales pasamos y atravesamos, porque no para siempre será trillado el trigo. Porque ahora, gracias a Dios, estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos un poquito más holgados que antes, y estamos viendo bendiciones de Dios llegar. En diciembre hubo 2 pastores. Uno me dijo: apóstol, Dios puso en mi corazón sembrar en tu ministerio. Era la primera vez que yo veía a ese hombre y me dice: Dios puso en mi corazón sembrar en tu ministerio. Cuando necesites dinero para realizar un viaje, nada más háblame y yo te pago el viaje. Cuando tengas la necesidad de ir a predicar una nación, pero no tengas el recurso, llámame que yo te pago el viaje. Y después otro pastor que conocí en un lugar que prediqué, la primera vez que veía a ese hombre, y se me acerca al final de la predicación y me saluda y me dice: algún día quiero que estés conmigo. Pasan los días y después me escribe un mensaje el día de mi cumpleaños, el 6 de diciembre, y me dice: mi amado hermano, Dios puso en mi corazón sembrarte una semilla. Pásame tu número de cuenta. ¿Y sabe qué hice? No le di mi número de cuenta. Le dije: ¿sabe una cosa? Le agradezco de todo corazón. Sí, pero ¿qué le parece si mejor primero nos vemos y comemos y nos conocemos más? Me dijo: me parece perfecto, pero de todos modos Dios me dijo que te ayudara y así va a ser. Yo te voy a ayudar en tu ministerio, porque Dios manda a la gente, tú no la tienes que buscar. Y Dios te va a dar los recursos, porque si tu Dios te envió, diga conmigo: Dios va a pagar. Dios va a pagar. Pero si uno mismo se envía, uno va a tener que pagar. Amén. Pero mis hermanos, hay una gran necesidad de carácter. Hay una gran necesidad de carácter. Hay una gran necesidad de que Cristo se forme en nosotros. Y tú sabes cómo está tu vida. Y cada momento nos tenemos que retar, pararnos al espejo, vernos y decir: Señor, así no eres tú. Así no eres tú. Como me estoy viendo, así no eres tú. Y tenemos que doblar rodilla y clamar a Dios con todo el corazón. Porque no fuimos llamados para hacerle daño a la iglesia. Fuimos llamados para edificar la iglesia. Fuimos llamados no para alejar a las ovejas que están en el mundo. Fuimos llamados para atraerlas a los pies de Cristo Jesús. Y necesitamos carácter. La iglesia de los Corintios tenía muchos dones. Hablaban lenguas, profetizaban, tenían sabiduría, había milagros, había todos los dones. Pero lo que era para edificar y perfeccionar a los santos, lo estaban usando para competir, lo estaban usando para dañar, lo estaban usando para dividir.
y alguien se levantaba a profetizar, y de repente otra hermana por allá también decía, pues yo también profetizo. Y se ponían a competir a ver quién profetizaba más bonito, a ver quién hablaba lenguas más bonitas. Era una iglesia con muchos dones, pero no tenía carácter. No tenía nada de carácter. Y diga conmigo, yo quiero tener dones, gracias pastor, pero sobre todo quiero tener carácter. Porque Satanás puede imitar los dones, pero no puede imitar el carácter de santidad. Él hace milagros y dice que con milagros engañosos vendrá y seducirá a muchos y va a extraviar a muchos. Por eso no nos debemos de dejar guiar por lo llamativo. Porque, mira, es que es muy llamativo, es que hace caer fuego del cielo. Ha de ser un siervo de Dios. Gloria a Dios si hace caer fuego del cielo. Pero el árbol por su fruto se conoce. Por su fruto. Porque a veces nos enamoramos de los que predican muy bonito. Nos enamoramos de los que nos hacen llorar cuando predican. Nos enamoramos de los que levantan paralíticos. Y a veces nos dejamos llevar por eso y no nos interesa qué carácter tienen. Pero debe de ser un complemento, poder y sabiduría de Dios. Que se vea el amor, que se vea la paz, que se vea la humildad, la mansedumbre, la autoridad de Dios. Yo anhelo que en cada uno de nosotros todas las lámparas estén encendidas. Yo anhelo el día de hoy con todo mi corazón, como predicaba ahí en el discipulado del apóstol Javier, que si alguien ha dicho de ti que eres un Benoni, un hijo de tristeza y un hijo de aflicciones, el día de hoy queremos declarar que tú no serás un Benoni, porque en ti se formará la imagen del Cordero. Queremos declarar que tú y yo vamos a transicionar de Benonis a Benjamines, y que seremos hijos de honra, hijos de la derecha, como Cristo está sentado en un lugar de honra. ¿Sentado en dónde? A la diestra, a la derecha del Padre. Y Jesucristo ha dicho: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, y también estaremos en un lugar de honra juntamente con Él. Si tú y yo nos estamos comportando como Benonis, y el pastor y el apóstol y nuestros líderes solamente son lamentos, y ay, ¿dónde andarán mis hijos? Y parecemos la Llorona. Y mis hijos, ¿dónde andarán? ¿Qué estarán haciendo mis hijos? Que se están peleando, que se están dividiendo mis hijos, hijos de aflicción. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de los que lleguemos a los pies de Cristo, aunque lleguemos como Benonis, porque fue lo que nos declararon en el mundo, porque no tuvimos quien nos enseñara, yo declaro que aquí encontraremos quien nos enseñe, quien nos dé la sabiduría, el conocimiento, el consejo, pero también quien nos guíe con inteligencia, con poder y con temor de Jehová, y que nos diga: tu nombre no será Benoni, tu nombre es Benjamín. Eres un hijo de honra, porque el Cordero se ha formado en nosotros. Amén. Yo te invito aquí, a que ahí donde estás dobles tu rodilla y le digas: hasta que Cristo sea formado en mi vida. Dile: hasta que tú te formes en mi vida, hasta que tú te formes en mi vida. Hasta que tú te formes en mi vida. Que el día de hoy suframos dolores de parto. Hoy le pedimos a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros padres, hoy les pedimos de todo corazón: no dejen de clamar por nosotros.
No dejen de clamar, no dejen de clamar, no dejen de tener altar por nosotros como Job lo tenía por sus hijos. Y que su oración sea hasta que Cristo sea formado en vuestras vidas. Que aunque a veces nosotros vengamos delante de nuestros pastores y les digamos: pastor, ore porque quiero tener algo material, ore porque quiero tener aquello, pero si ustedes están viendo que todavía el carácter de Cristo no se forma, ustedes díganle: hijo, mejor voy a orar que el carácter de Cristo se forme en ti. Porque si el Señor te da todas esas cosas, por no tener carácter te vas a desviar. Dile al Señor: fórmate en mi vida, Señor. Fórmate en mi vida, Señor Jesús. Fórmate en mi vida, Señor Jesús. Fórmate en mi vida, púleme. Dile al Señor: púleme, procésame. No me dejes sin proceso. No me dejes sin tratarme, Señor. No me dejes sin procesarme, porque yo no quiero terminar como un payaso del evangelio. Yo no quiero que este mundo me aparte de ti. Por eso hoy te pedimos: prosésanos, púlenos hasta que tu imagen se vea en nosotros. Danos tu carácter. Danos tu sabiduría. Danos tu poder. Danos tu pasión. Aquí estamos ante ti. Púleme, Señor. Presenta a Dios aquel carácter que todavía te hace saber que estás en la carne, pero dile: Señor, aquí está. Es como un aguijón en mi cuerpo, pero me ha hecho estar de rodillas delante de ti. Pero fórmate en mi vida, porque no quiero llevar otro evangelio, porque no quiero llevar otro espíritu, porque no quiero predicar a otro Jesús con mi testimonio. Quiero llevar el verdadero evangelio. Quiero llevar al verdadero Jesús. Quiero decir, como dijo el apóstol Pablo: en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. No importa que muchos estén predicando otro evangelio. No quiero cambiar el evangelio. Dile al Señor: no quiero cambiar el mensaje. No quiero cambiar el mensaje como Balaam quería cambiar el mensaje. Tú habías dicho de Israel que era un pueblo bendito, pero por dinero oraba y presentaba sacrificios y quería dar otro mensaje. Pero no queremos ni seguir el camino de Caín, ni andar en el error de Balaam, ni en la contradicción de Coré. Aquí estamos hasta que Cristo se forme en nuestras vidas. Di conmigo, iglesia: Jesús, yo te pido perdón si no he buscado tu carácter, si no he buscado el fuego de tu espíritu, si no he atendido mi vida en tu presencia, si me he conformado con ser la misma persona de siempre, pero metida en una iglesia. Yo te pido, Señor, que te formes en mi vida. Y hoy te doy gracias por las oraciones de mi Padre, por las oraciones de mis pastores, por sus enseñanzas. Que tal vez nunca te doy gracias por sus oraciones, pero ha sido gracias a sus oraciones
que yo estoy aquí y que tú te estás formando en mí. Hoy reconozco mi nombre, pero hoy me levanto con un nuevo nombre. Ya no más seré un Benoni. Ya no le daré aflicciones a mis padres. De hoy en adelante le voy a dar honra, honra, honra a mis padres. El día de hoy esta casa le dice a Dios: seré honra para mi padre ministerial, el apóstol Juan Andrés Buzo. Vendrán mis jefes, vendrán mis padres, vendrán mis hermanos, vendrán mis amigos ante mi padre y le dirán: lo bendigo porque ha levantado hijos de honra. Porque desde que llegó aquel hijo a mi trabajo, mi empresa ha crecido, mi empresa ha tomado otro rumbo. Van a llegar mujeres y van a llegar diciendo: pastor, muchas gracias, porque desde que mi esposo llegó a este lugar, mi esposo es diferente, mi esposo fue transformado. Van a llegar los hijos diciendo: pastor, gracias, porque desde que mi padre llegó a este lugar es una nueva criatura. Y puedo ver al Cordero de Dios en él. Y puedo ver al Cordero de Dios en él. Decláralo: soy un Benjamín. Caminaré como un Benjamín. Viviré como un Benjamín. Para mi Dios, para mi Rey, para mis autoridades. En el poderoso nombre de Jesús, sea hecho, Señor, sea hecho, Padre. Amén.